quiero compartir es un conjunto de reflexiones o pautas que de repente puedan dar inicio a la mesa. Seguramente tendrán otras ponencias, pero que dejo algunas preguntas sobre la mesa y algunos comentarios, ¿no? Perfecto. Buenas tardes, mi nombre es Romario Bamonde, soy psicóloga social, actualmente estoy estudiando el doctorado de Estudios Internacionales de Paz, Conflicto y Desarrollo, y a la misma vez estoy iniciando una consultoría social en el marco de un programa de la UJI, insertada dentro del Parque Científico Tecnológico de la UJI, ¿vale? Entonces, pues un poco lo que yo quiero compartirles es un poco algunas reflexiones acerca de los desafíos que se nos presentan en la actualidad en el marco del COVID y en el marco de presentar o trabajar desde la educación para la paz, ¿no? Quiero enfocarme especialmente desde la metodología de la posición situada, ¿ok? Que aborda de alguna manera una posición ontológica de los feminismos decoloniales y de los feminismos, ecofeminismos, ¿ok? Y está basado en función de la reflexión sobre la propia vida, sobre lo que se vive y sobre todo cuando se vive, las violencias que se viven en múltiples identidades que habitan el mismo cuerpo. En el caso mío, como mujer afrodescendiente, latinoamericana, descendiente de indígenas, víctima de violencia de género, como muchos roles que coinciden, ¿no? Entonces el objetivo es un poco compartir una mirada más allá y proponer algunas preguntas que nos podamos hacer que nos permitan ir más allá de la visión victimizadora de la denuncia y podamos ir a los mecanismos, a preguntarnos qué es lo que nos está sosteniendo este proceso. Voy a compartir, a ver si puedo compartir ahorita la presentación, porque realmente son fotos y finalizar con una pregunta, porque es un poco, las fotos indican algunas reflexiones sobre mi propia vivencia, ¿no? Sobre mi experiencia vital. A ver si puedo compartir pantalla y me va bien y todo está perfecto. Vamos a ver, presentación. Aquí, compartir. Tengo la presentación, por supuesto. A ver, un segundito. Diapositiva, herramientas, iniciar presentación. Vale, en primer lugar, creo que en los desafíos en el marco actual nos hace preguntar el mundo en el COVID, ¿no? Cómo un educador y un educador para la paz se plantea en un mundo en COVID, ¿no? Por lo general hablamos de las redes, de la conexión, de la conectividad entre las personas, pero ¿qué nos dejó la pandemia? ¿Qué reflexiones nos dejó la pandemia acerca de eso? Porque hablamos de las redes, pero muchas veces estas redes que sostienen, ¿ok? Y que como nosotros, redes en donde hay interculturalidad, como en el Máster de la Paz, están atravesados por un conjunto de violencias que a su vez hacen que un mismo rol como estudiante, no es lo mismo una persona que sea un estudiante que venga de un determinado país o un estudiante que venga de otro lugar, y cómo se atraviesan estas violencias de distintas formas. En esta foto se puede ver cómo, por un lado tengo el perfil de empresaria que me he ido tejiendo, y por otro lado, en la otra foto, soy trabajadora del hogar. Y son ciertas contradicciones, ¿no? Porque por lo general tienes como que en el ejercer de los educadores y educadoras para la paz hay algunos elementos que se hablan de una manera propositiva, teórica, pero en la práctica a veces observamos contradicciones, ¿no? Igual cuando nos planteamos los marcos regulatorios acerca del desarrollo sostenible, ¿no? Cómo distribuimos el mundo y cómo se ve la perspectiva de la pobreza. Entonces, creo que reflexionar sobre estos aspectos nos hacen ver, sobre todo en este momento,
cómo las redes y cómo fueron los seres, las redes de cuidado las que sostuvieron el mundo, cómo generaron estos valores, cómo generaron transformación, pero a la misma vez se encuentran desarticuladas y de alguna manera en condiciones precarias. Entonces, creo que hoy más que nunca la discusión acerca de la importancia de los educadores y las educadoras para la paz y los desafíos y contradicciones que existen, las tenemos en este contexto, y para poder integrar y sembrar nuevas bases tendríamos que hacernos un conjunto de preguntas que yo creo que son importantes. Desde el marco de mi consultoría social, porque yo de alguna manera estoy haciendo una investigación, pero estoy apostando a cómo transformar esos procesos que no nada más queden en una investigación, sino generar redes y enlaces que permitan que nosotros podamos trascender esas violencias que se presentan y esas contradicciones, ¿no? De alguna manera, cuando hablamos de bienestar, se apuestan muchísimos elementos que tienen que ver con el tema cultural y la forma como vemos el bienestar o como vemos la diversidad, ¿no? Entonces tenemos unas apuestas críticas porque de alguna manera hay algunas propuestas de las políticas, pero creo que se desfasan con la realidad. Desde ahí un poco nuestra consultora o la consultora que estamos impulsando trabaja con eso, con redes humanas de inteligencia colectiva, y quería preguntarles a la audiencia de alguna manera algunas preguntas provocadoras, que dejarlas por ahí a ver si de alguna manera podemos hablarlas o abordarlas luego, ¿no? Cómo crear condiciones materiales y prácticas para transformar las violencias que vivimos, qué nos falta por mejorar, fortalecer en el ámbito de la educación para la paz, y qué contradicciones nos enfrentamos en los desafíos de diversidad y cómo podemos trascenderlo. De qué manera nosotros podemos, ese desfase que existe entre la teoría y la práctica, entre las distintas organizaciones desincronizadas y las propuestas, qué debemos de alguna manera hacer, y sobre todo el enlace entre la universidad, la práctica profesional, las ONGs y de alguna manera toda la sinergia que se debe hacer para trascender los conflictos, ¿no? Creo que en términos generales quería dejar simplemente en la mesa de discusión estas preguntas, ¿no? Sobre todo las condiciones, qué condiciones estamos teniendo los educadoras y los educadores para la paz para realizar el trabajo que estamos realizando, qué desafíos se nos están presentando, qué contradicciones. Hemos pensado en las contradicciones, porque a veces proponemos, esta tarde hablaba un poco sobre eso, a veces proponemos, ustedes hablaban del tema de la diversidad, sí, pero a veces nosotros dejamos como las políticas a los gobiernos que hacen, pero a veces no reflexionamos en nuestra propia cotidianidad cuáles son los mecanismos que están generando y reproduciendo estas violencias. Entonces, pues nada, creo que más breve e imposible, y quería dejar como abierta la discusión y el diálogo. Sé que mis compañeros pues profundizarán en eso, y con mucho gusto en las preguntas pues podré ayudar al debate y acompañar. Muchas gracias por la presentación. Sí que ha sido como un intro de nuestras ponencias de hoy, así que te agradezco mucho, y yo sí que me he apuntado alguna cosa. Si alguien quiere decir algo antes de pasar a la siguiente ponencia, si quiere contestarle a Romari, digo bien el Romari o Romari. Roma. Roma, vale, te lo pregunto. Bueno, mi nombre formal es Romari, pero me dicen Roma. Vale, perfecto. Te lo pregunto porque este también es un detalle muy interesante sobre la diversidad y la gente extranjera, que muchas veces no sabemos cómo pronunciar sus propios nombres, porque no es algo, al igual que hemos hablado antes de la gente asiática o de la gente de otros países eslavos, es muy difícil pronunciar sus nombres, y entonces muchas veces cogemos otro tipo de nombre o otros más cortos. O me hice un apodo que fuera traducible para las personas, porque me cambiaban el nombre. Sí, pues muchas gracias. ¿Alguna pregunta para nuestra compañera?
¿O continuamos y al final abrimos el debate? ¿Qué os parece? Sí, yo lo que pongo es en la mesa un poco esto de preguntarnos qué reflexiones estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Mi investigación es interesantísimo porque he explorado los desafíos que se le presentan a las educadoras y educadores para la paz en espacios comunitarios de género de Castellón, con perspectiva de género, y es muy interesante porque no solo es muchísimas las perspectivas que aportan los mismos, los educadores y educadoras para la paz, sino que además, dependiendo de la posición, si eres hombre, si eres mujer, si eres hombre extranjero, si eres mujer, o sea, depende de la posición situada, o de alguna manera tu interseccionalidad dentro del mundo y tus relaciones con los otros, de alguna manera se va gestionando las relaciones con el contexto, ¿no? Y a veces ponemos políticas sociales o definimos líneas, pero estas líneas están tan desfasadas con lo que realmente está ocurriendo, con realmente lo que está ocurriendo, que pues creo que es una apuesta importante ponernos a preguntar si estamos trabajando el tema de la diversidad. Es una apuesta importante. Bueno, yo creo que este congreso de alguna manera pone en contexto esto, y también a la misma vez creo, ¿okay? Por eso trabajo desde mi visión, desde la consultoría, creo que las redes tienen que pasar de redes informales a redes formales, ¿no? Que de alguna manera, iniciativas que de alguna manera hagan que los vínculos sean más trascendentes, que los vínculos sean como mucho más, que trasciendan más allá de los encuentros en donde todos hacemos catarsis y donde todos decimos que todo está mal o tal, pero que de alguna manera no incidimos en políticas, no incidimos en la transformación del espacio local y no ponemos de alguna manera la incidencia y el ojo hacia donde tenemos que ir, y sobre todo teniendo espacios, ¿no? Porque la universidad es un espacio que en ocasiones también es bastante excluyente, bastante exclusor, pero si hacemos red podemos generar impactos, ¿no? Entonces, pues ahí dejo como las preguntas y un poco las reflexiones ahí en torno a la... Y buscamos soluciones siempre, pero que se quedan un poco en el aire porque estas redes de los que estabas diciendo se forman, pero se tienen que transformar en formales para tener voz más allá de nuestras propias ideas, planteamientos que son muy buenos, pero que alguien lo tiene que pasar más para tener alguna solución y gestionarlo. Así que si os parece Sí, bien... yo creo que ahí la apuesta de la diversidad es la diversidad como también una posibilidad que te aporta valor a un contexto, no te lo quita, ¿sabes? Esa diversidad que te viene a aportar experiencia, que te viene a aportar visiones del mundo, que te viene a aportar perspectivas para resolucionar los problemas, y no para restarte, ¿no? Que es un poco el planteamiento que nuestro compañero Luis siempre está poniendo como en el tapete. Así que bueno, gracias. Gracias a ti por las ideas y por la bonita presentación y pensar en estas ideas que las vamos a debatir después. Si os parece bien, vamos a pasar a Joan. Un saludo para todos y todas a los que se conectan en este espacio. Voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Para dar inicio. Así que te hago una pequeña presentación. Vas a hablar sobre el cuento como mecanismo narrativo y comunicativo en la escuela en contextos de conflictos. Así que te dejo a ti para que continúes con la presentación y que nos digas si quieres algunas palabras sobre ti. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, la ponencia la he denominado el cuento como mecanismo narrativo y comunicativo en la escuela en contextos de conflicto. Mi nombre es Neider Iván Salazar, soy comunicador social, docente en la UNAD, una universidad de Colombia. Hago parte de un centro de investigación que se llama el CIAT. En ese sentido, voy a presentar un contexto de donde emerge la investigación
Digamos que es una ponencia que explora el cuento como un dispositivo que permite a los adolescentes desde el escenario de la escuela poder generar mecanismos de expresión y potencializar un poco sus sentires, sus pensamientos alrededor de un tema que es muy importante para comprender las dinámicas de construcción socioculturales en Colombia, que es el conflicto que se ha vivido y que, digamos, tiene una condición, es una condición histórica. Son estudiantes, estos actores adolescentes de la escuela, de instituciones públicas, con un entorno rural y urbano de la ciudad de Neiva, es una ciudad al sur de Colombia, que han estado, o digamos, su condición ha estado alrededor de entornos de conflicto por diversos actores que inciden en las dinámicas de los territorios y que de alguna manera pues marcan un impacto en la vida social no solo de los adolescentes, sino de toda la población. Vamos un poco para comprender el tema del conflicto político-militar como una condición histórica que ha vivido Colombia, en el que hay diferentes actores armados en un proceso de enfrentamiento, pero que se comprende como algo político-militar en la medida que son los conflictos estructurales, y así varios teóricos lo han estudiado. Digamos que tienen unas condiciones sociales arraigadas a ese conflicto, por ejemplo, en torno a la tierra, al acceso a la tierra, un conflicto por la disputa del territorio y que, digamos, ha tenido como incidencia en la población y las dinámicas de esos pobladores. Entonces, digamos que los adolescentes como actores de esta investigación no son ajenos a esa realidad, sus familias de manera directa o de manera indirecta, pues de alguna manera han sufrido el flagelo de la violencia, y eso pues digamos sumado a fenómenos del desplazamiento, que es finalmente los adolescentes que llegan a la ciudad producto de esa violencia y producto del proceso del desplazamiento, pues digamos que tienen unas marcas alrededor del conflicto que han vivido, y digamos que ahí entra también la condición de la desigualdad social que sufren estos actores. Entonces, hay varios teóricos que abordan el tema de los jóvenes como víctimas y que plantean que hay una serie de huellas y secuelas y que por lo tanto ameritan realizar acciones en torno a la protección de esta población, pero también acciones a pensar cómo estos actores también se vuelven constructores de paz desde la posibilidad de expresar lo que piensan, sienten y hacen. El conflicto en Colombia pues es una condición, digamos, que ha marcado la cotidianidad de la vida, que ha generado una serie de consecuencias, entre esos, digamos, condiciones emergentes de agudización de la pobreza. Entonces, digamos, ese ejercicio del desplazamiento hace que los adolescentes lleguen a la ciudad y se encuentren con condiciones sociales mucho más profundas que agudizan esa desigualdad y esa marginalidad de la población. En ese sentido, surge la pregunta de nuestra investigación, teniendo en cuenta que muchos de estos adolescentes pues llegan a la escuela en condiciones de conflictos barriales, familiares, de problemas de convivencia, de muchas veces sin comer, ¿cierto? Digamos que su cotidianidad se ve bastante marcada en problemas eh, sociales, económicos. Entonces, en ese sentido, emerge la pregunta, y es qué narrativas a través del cuento se construyen los adolescentes en la escuela sobre cómo ellos comprenden el conflicto, pero sobre todo cómo hay una propuesta de construcción de paz alrededor de esas narrativas. En este contexto es importante, digamos, decir que, y acá hay un giro muy importante, y es que muchas de las investigaciones del conflicto se han centrado en tratar de establecer las causas, el impacto que ha generado, pero es importante también la puesta de la investigación alrededor de pensar cómo generar una serie de acciones, estrategias de construcción de paz desde los diferentes actores que están en procesos de resistencia muy importante frente a esas condiciones de conflicto. Y es ahí entonces donde emerge esa pregunta de investigación. Y un poco algunos elementos teóricos frente a eso, y es el abordaje alrededor de la comunicación para la paz, ¿no? Cómo pensar en los recursos comunicativos que potencialicen las acciones alrededor de la construcción de la paz por medio de la memoria, de la reconciliación, pero también del empoderamiento ciudadano para enfrentar esas secuelas
que nos ha dejado la guerra, y en esa medida surge la comunicación como una propuesta también para potencializar la acción ciudadana y la acción comunicativa, ¿no? Cómo desde la comunicación pensar no solo los discursos que surgen en los medios, sino el lenguaje que se utiliza y las mismas estrategias para pensar la paz desde los diferentes escenarios como es la escuela. Entonces, algunos elementos importantes, y es que la escuela resulta ser un espacio clave para repensar el tema de la comunicación y la educación para la paz. Las comunidades en los territorios construyen propuestas de paz alrededor de la comunicación, y por eso la escuela se vuelve un escenario importante para pensar esa construcción de paz. Alrededor, digamos, de la relación entre la comunicación y la educación, pues hay ejercicios importantes para comprender la cultura de paz y potencializar el ejercicio de la ciudadanía activa desde la escuela. Importante también destacar, y es un giro muy importante también dentro de este ejercicio de investigación, y es que, digamos, también en el ejercicio de la investigación de los jóvenes, de los adolescentes, siempre se han visto investigaciones alrededor de superar o tratar de superar esa mirada del joven como problema, ¿no? Y tratar de superar esa dimensión del joven como una simple ubicación etaria de sus edades, y más bien comprenderlos como sujetos socioculturales que construyen su subjetividad, que tiene una visión de mundo, y por eso propiciar mecanismos de expresión a través del cuento pues se vuelve una posibilidad también de dimensionar la manera como ven el mundo y que se pueda expresar. Entonces se constituyen en actores que recrean sus realidades, que piensan, que sienten, que actúan. Entonces, más allá de seguirlos analizando como un problema, es verlos como la respuesta y como la posibilidad de que ellos sean los actores constructores de esos escenarios de paz, de construcción de paz, a través de sus mecanismos y sus propias posibilidades de expresión. Y encontramos entonces que la narrativa a través del cuento pues puede potencializar ese ejercicio. Entonces, una investigación que se desarrolla con enfoque cualitativo por medio de talleres, son estudiantes de grado noveno, ya lo había dicho, con condiciones desfavorables provenientes de dinámicas de familia, y están viendo un poco el ejercicio de los tallereos con esos estudiantes. Y entonces, a partir de ese ejercicio, se trabajó una narrativa del cuento y el cómic como expresión comunicativa. Alrededor, digamos, de esta narrativa también se hizo un ejercicio, y es pensar esos relatos y esas narraciones a partir de potencializar la tecnología para la construcción de esas narrativas. Entonces ese cuento también pasó a un cuento digital, a unos cómics digitales, un poco también para fortalecer la narrativa alrededor de los lenguajes de los adolescentes, integrando el sonido, las imágenes y todos esos elementos del lenguaje que posibilita la tecnología. Un poco sobre las narrativas para irse como cerrando frente a lo que se encontró en el ejercicio investigativo, y es que digamos, las narrativas que construyen los adolescentes frente a la construcción de paz está pensada en el ejercicio de vivir tranquilos, de tener un escenario de armonía, de equilibrio, y la naturaleza entra como un factor importante para la comprensión de esa paz. La paz pasa, digamos, con un ejercicio de armonía y de protección de los recursos. Entonces ahí vemos parte de un texto que escribió uno de los estudiantes, en el que hace relación efectivamente a la tranquilidad que se vive en el mar, en la playa, en la posibilidad de poder vivir en ese entorno disfrutando de la tranquilidad de la naturaleza y de la relación con la familia. Entonces ahí están viendo también un cómic que precisamente habla que la construcción de la paz pasa por la protección del territorio, de su entorno, de la contaminación de su lugar, y entonces de generar acciones de protección y de defensa de esos espacios, y es un poco lo que se refleja en ese cómic de Salvando el Mundo. Podríamos decir entonces que son perspectivas que permiten, o son narrativas que permiten identificar que la paz pasa por una comprensión de las realidades del entorno escolar, barrial, familiar, de las relaciones que construyen con sus familiares. Un poco frente a esas nociones alrededor de la familia, se ve este fragmento, un cuento de uno de los estudiantes que precisamente plantea que la posibilidad de paz es tener un entorno en el que puedan estar bien, en el que ellos se puedan respetar, en el que pueda tener un trato, digamos, que logre evidenciar una relación armoniosa en su entorno.
Digamos que hay una valoración muy importante en las narrativas de los adolescentes frente al buen vivir, ¿no? La posibilidad de que tengan un territorio de colores en el que se puedan sentir bien, en el que no se cause daño a la naturaleza, es una noción muy importante de construcción de paz que tienen los adolescentes. Entonces, la visión de los adolescentes pasa por comprender la paz desde un ejercicio de protección de la vida, pero también de la naturaleza. Entre los resultados, ya un poco como ir cerrando, se evidencia que el lenguaje digital, porque estas narrativas se pasaron a un lenguaje digital, resulta ser un mecanismo muy importante para propiciar la creatividad en los adolescentes, para propiciar, digamos, posibilidades de comunicación y expresión desde sus percepciones, y también, digamos, utilizar la tecnología alrededor de potencializar esas narrativas fortalece las capacidades pedagógicas, con las competencias comunicativas de los adolescentes y sobre todo pues propicia mecanismos de expresión que son muy importantes. Y sin duda, digamos que se genera una serie de expresiones para comprender las construcciones de mundo y que los adolescentes sean también, digamos, o se reconozcan a esos adolescentes desde sus narrativas como actores que generan acciones para transformar un poco lo que viven en sus entornos y en sus territorios. Yo creo que dejo por aquí como voy de tiempo. Pues si querías poner un vídeo, si lo quieres... Sí, es un video corto un poco como para reflejar ese ejercicio de construcción narrativa alrededor del lenguaje digital. Vale. Entonces, no es muy largo, es un video corto. Vale, así para... Entonces lo voy a compartir. Perfecto. Qué linda que está la quebrada. ¿Qué es lo que dice? ¿Van a hacer una ciudadela? Mejor deberían hacer un parque. Queremos vida, no más muerte. Queremos vida, no más muerte. Ya que la ciudadanía ha mostrado su interés por el medio ambiente, se completará sus quejas. Paz y tranquilidad. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Joan. No sé, me he sentido que me desconecto de aquí y me voy en un mundo mucho más tranquilo en la naturaleza. Así que te agradezco por la presentación. Y es verdad que los jóvenes o cuando estábamos niños estábamos desconectando mucho más y estábamos pensando mucho más en estos planteamientos que tú nos has presentado y a través de estos talleres que vosotros habéis planteado. Creo que es una idea muy buena y que se podría implementar más porque estamos buscando soluciones. Así que voy a admitir a María Cruz. Y vamos a, si tenéis preguntas ahora para Joan y si no, al final de las presentaciones, porque de momento vamos muy bien. Hola, buenas. Sí, se te escucha. Hola, soy Inma. Nada, simplemente quería dar una sugerencia, por ejemplo, para estos cuentos que me ha gustado mucho que cuenten también, por ejemplo, con el sonido. Yo, por ejemplo, soy una persona con diversidad funcional, visual, y, por ejemplo, como sugerencia,
también se podría tener en cuenta audiodescripción, por ejemplo. Gracias. Es verdad que cada vez tenemos que adaptar mucho más el material, tanto escrito como audiovisual, para que lo puedan interpretar todas las personas. Gracias por tu aportación. Sí, por ejemplo, para los personajes Sí, o que se va mostrando, porque las voces y todo estaba estupendo. sí, pues gracias. Muchas gracias. Gracias. Y lo vamos a tomar en cuenta porque estas cosas nos tienen que hacer pensar más y este debate nos hace pensar más, a ver qué necesidades tenemos que también cubrir con este tipo. Y es verdad que dentro de la universidad sí que nos enseñan y nos pasan herramientas, pero finalmente cuando hay encuentros así vamos siempre muy apurados, pero que también el audio nos ha hecho también pasar a ese mundo y te agradezco por tu aportación. Ahora vamos a continuar con Teresa, Celina y María. Vamos a pasar a vuestra presentación, si os parece bien. Muy bien. Buenas tardes, no sé si se me escucha. ¿Se te escucha? Sí. Fenomenal, pues nada, bueno, agradecerles que nuestra comunicación forme parte de las comunicaciones del Congreso y también felicitarles por la organización. Mi nombre es Teresa Valverde y soy docente e investigadora en la Universidad de Valencia y junto con mis compañeras y compañeros, la doctora Celina Salvador de la Universidad Internacional de La Rioja y la Universitat Jaume I de Castellón, la doctora María Marabé Vivas de la Universitat Jaume I de Castellón y el doctor Óscar Chiva Bartoy de la Universidad I de Castelló también, vamos a presentar esta comunicación que lleva por título ¿Cómo influye un programa de intervención de aprendizaje-servicio sobre el estilo de vida activo en el alumnado con trastorno del espectro autista? Esto es un proyecto que llevamos a cabo en la Universidad Jaume I de Castellón y ahora les comentaremos un poco en qué consistió. Bueno, siguiendo la Agenda de 2030, del Horizonte 2030 de las Naciones Unidas, buscamos ofrecer una educación de calidad y en este caso tenemos en cuenta la inclusión del alumnado con discapacidad o en este caso alumnado con trastorno del espectro autista. El alumnado con TEA presenta una baja interacción social respecto al alumnado neurotípico y unos intereses restringidos. Asimismo, presenta ciertas dificultades en las habilidades motrices. El equipo docente, como está formado por profesorado de educación física, en este caso nos centramos más en lo que son las habilidades motrices por nuestra especialidad. Pero bueno, digamos que en el equipo, al haber sido multidisciplinar, han intervenido muchas disciplinas, pero esta comunicación digamos que se va a centrar en las habilidades motrices. Por tanto, lo que perseguimos es aumentar su interacción y el bienestar, eliminando las barreras con las que se puede encontrar en el día a día. Por tanto, consideramos que la actividad física es necesaria para favorecer la salud y la calidad de vida, siguiendo la Organización Mundial de la Salud, y puede asimismo favorecer las relaciones sociales del alumnado con TEA. Al mismo tiempo, puede mejorar las habilidades motrices. Por tanto, el reto para los especialistas de educación física será incrementar los niveles de práctica de actividad física y intentar lograr que se adquieran unos hábitos saludables y que se consoliden a lo largo de su vida. Por tanto, el objetivo de este estudio consistió en analizar los niveles de actividad física del alumnado con TEA antes y después de un programa de intervención de 6 meses y este análisis se llevó a cabo a través de una acelerometría. Digamos que es un aparatito que de una forma cuantitativa registra cuál es la cantidad de actividad física sedentaria, ligera, moderada, vigorosa y muy vigorosa que realiza cualquier persona. Lo que hicimos fue realizar un pretest, después seguido un programa de intervención de 6 meses y después un posttest. Participaron 16 niños y niñas con TEA y el instrumento que comentábamos es este aparatito, el acelerómetro, en este caso de la marca Actigraph. El programa de intervención de educación física
tuvo una duración de 6 meses, como comentábamos, y tenía la peculiaridad de que fomentaba las metodologías activas a través del aprendizaje-servicio. Por tanto, el alumnado que prestaba ese servicio, es decir, todo el alumnado que se encontraba en formación en el grado, en maestro o maestra, prestaba un servicio con alumnado con TEA, y el alumnado TEA se beneficiaba de ese servicio de esta forma que hemos cuantificado. El ratio alumnado con TEA y estudiantado universitario fue entre 3,5 a 1, y las sesiones tuvieron una duración de 1 hora. En primer lugar, se estableció un calentamiento de unos 5 o 10 minutos, incluyendo actividades o juegos centrados en las habilidades motrices y en la expresión corporal, que tuvieron una duración de unos 45 minutos, seguidas de unas dinámicas para volver a la calma, cuya duración fue de aproximadamente 5 minutos. Destacamos que este programa de intervención se focalizó en la promoción de la interacción de los participantes. Entre los resultados encontramos un aumento significativo en los niveles de actividad física entre semana, tanto moderada como vigorosa, como muy vigorosa. Especialmente la actividad física moderada y vigorosa sí que fue significativa, y la actividad muy vigorosa simplemente se observó un ligero aumento. En moderada y vigorosa podemos observar que es un aumento bastante alto. Respecto al fin de semana, también aumentó significativamente la actividad física moderada, la actividad vigorosa y la actividad física muy vigorosa, en unos porcentajes también ciertamente elevados. En conclusión, podemos afirmar que un programa de intervención de 6 meses basado en la metodología activa del aprendizaje-servicio permite mejorar los niveles de práctica de actividad física semanal en el alumnado con TEA que ha participado en este programa. Por tanto, se da respuesta a 2 retos que se exponen en la educación física. Uno, que sería aumentar la interacción social del alumnado con TEA, y otro, que sería incrementar los niveles de actividad física. Muchas gracias por su atención y quedamos a su disposición para realizar cualquier aclaración o resolver cualquier duda y colaboración en futuros estudios. Este es el equipo que hemos trabajado y colaborado en este estudio, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Teresa, y a todo el equipo por el trabajo. Sí que me ha parecido muy interesante, y más que habéis venido con soluciones. Y quería preguntarte si estos resultados los habéis hecho llegar a sus familiares, o para saber si hay como, sí, que esto es una investigación para la universidad o así, pero me interesa saber si los resultados han sido prácticos y que se aprendió algo de ellos, porque aquí sí que vemos que se podría hacer. Exacto, muchas gracias por la consulta, Anastasia, y sobre todo por la aportación. Desde luego que sí que se tuvieron en cuenta que los resultados no fueran únicamente científicos, porque es verdad que en la universidad tenemos esta responsabilidad de publicar luego los resultados en revistas de alto impacto, sino hacerles llegar a las familias los resultados individuales por cada alumno o alumna con TEA. Y les entregamos una carpeta con unos informes de cada una de las pruebas que se le realizó antes y después del programa de intervención, en este caso acelerometría, pero durante otros días también se les hizo otro tipo de pruebas. Es cierto que fue un proceso un poco complejo, porque realmente nosotros presentamos la media y es cierto que la mayoría mejora, pero al presentar los resultados de manera individual muchas veces teníamos el conflicto moral de decir, ay, pues a lo mejor hay quien muestra mucha mejoría respecto a otros y no queríamos que se compararan entre sí. Y en este caso lo que sí que les sugerimos fue unas observaciones acerca de cómo podían mejorar de cara al futuro, o qué es lo que habíamos observado que ese alumnado que había mejorado de manera más notable había hecho respecto a lo mejor otro tipo de alumnado, y simplemente ofrecer sugerencias e intentar dialogarlo de la manera más constructiva posible. Pues muchas gracias, y me parece enhorabuena y me parece muy bien, porque esto muchas veces lo que decíamos, la idea del Congreso, ver resultados prácticos. Es verdad que los estamos analizando, los estamos publicando, pero por lo menos en vuestro ámbito sí que se puede tratar y debatir con los familiares, con las personas, y mejorarlo. Es verdad, con un seguimiento, que puede ser que esto ha sido un periodo y después se tienen que, no sé, lo estoy pensando, pero no tengo mucha experiencia, pero vosotros ya lo gestionáis muy bien.
Muchas gracias. Tiene mucho sentido lo que comentas y lo tenemos en cuenta para tenerlo siempre presente, porque la verdad es que es muy importante hacerle llegar todo lo que se está haciendo también a las personas que están participando. Entonces, es muy constructivo para todos y eso, y reflexionar. Eso tiene que estar siempre presente, la reflexión permanente. Pues muchas gracias. Así que vamos a dejar el debate para el final porque ahora vamos muy bien de tiempo y trataré yo de no alargarme mucho en mi presentación. Yo sí que voy a hablar sobre la situación del migrante. Ya he dejado de decir inmigrante, sí que lo utilizo para los trabajos de investigación, pero en general cada vez se adquiere más el concepto de migrante. Mi colega Anastasia Joana Pop. Es estudiante de doctorado dentro del programa Comunicación e Interculturalidad y personal investigadora, predoctoral en formación en el área de periodismo del Departamento de Teoría de los Lenguajes y Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Valencia. Es licenciada en periodismo, también por la Universidad Barbès Bolyai. En esa misma institución, ella se licenció en Derecho. Tiene máster en Ciencias de la Comunicación, Relaciones Públicas, y también durante sus cursos de máster ha realizado 2 estancias en el programa de Erasmus, especialmente en la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación de la Universidad de Valencia, donde ahí mismo trabaja actualmente. Y en su segundo año de estudios maestrales obtuvo una beca de performance académica y realizó investigaciones interdisciplinarias a través del Colegio de Estudiantes de Performance Académica de la Universidad Barbès Bolyai. Y actualmente forma parte del grupo de investigación Mediaflow, y entre sus líneas de investigación se encuentran aquellas que se centran en el lenguaje, sobre todo de los medios de comunicación, el análisis del discurso y la comunicación política. Vale, gracias por la presentación, Luis. No tenías que... Hay muchas cosas, sé que todos los que estamos aquí hemos realizado muchos trabajos, muchos enfoques para hacerlo. Es verdad que yo no llevo mucho tiempo aquí en España y que me perdonáis por de alguna forma hago alguna falta en castellano. Por otro lado, quiero decir que estoy analizando el discurso político, pero mi trabajo sobre la tesis doctoral es sobre la construcción de la identidad migratoria y en este caso de la identidad rumana en los medios de comunicación españoles. ¿Por qué he pensado que es pertinente presentar este trabajo? Porque desde los análisis preliminarios que he realizado hasta ahora, he identificado que los medios de comunicación llegan a ser constructores de la realidad. Los medios juegan el papel fundamental en hacernos como identidades mediáticas, pero también fomentan y favorecen esa creación de ideas. Y no sé si decirlo, pero hay 2 tipos de perspectivas cuando se habla sobre la inmigración rumana, por ejemplo. En primer lugar, la gente me suele decir, no te pareces a los demás, entonces me excluyen porque no me parezco a los demás rumanos, pero seguramente tienen esta forma de hacerlo pensando que hay buenos y malos, pero no hay buenos y malos, somos solamente rumanos en España. Y por otro lado, tampoco eres de aquí, eres la rumana que forma parte de ese grupo, eres la extranjera que forma parte del otro grupo. Y más o menos esta es la idea sobre la inclusión, la diversidad y el planteamiento de cómo los demás nos construyen a nosotros, que en este caso soy yo, pero puede ser cualquier persona migrante. Y también tenemos que ver la perspectiva de los medios, porque el discurso periodístico no se limita a reflejarlo, sino lo construye, y hemos visto varios medios de comunicación. Así que para el trabajo de hoy me he centrado en la Comunidad Valenciana, más aún que hay muchísimos rumanos y Castellón es la zona con más rumanos de la Comunidad Valenciana, así que voy a tratar un poco los medios de esta zona. El enfoque teórico sobre la migración, he utilizado tanto enfoque teórico sociológico como enfoque teórico desde la perspectiva de los medios.
y de las otras investigaciones. Tenemos las leyes de la migración 100 años después. ¿Y por qué lo digo esto y por qué lo puse como aportación? Porque es verdad, han pasado muchos años desde cuando hemos empezado a analizar estos desplazamientos, pero todavía utilizamos el mismo discurso. No dejamos de hacerlo. Entonces, otro de los teóricos que más han trabajado el discurso sobre la migración es el profesor Van Ginteum de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Manuel Castells, que él nos dice que las representaciones en la era de la información ya han cambiado muchísimo, y el profesor Juan Igartua, que tiene grupos de investigación en la Universidad de Salamanca que están trabajando justo este discurso sobre la migración. Voy a pasar rápido. Una de las cosas más importantes y más pertinentes es que la migración es representada cuando ella llega aquí. Por eso creo que aquí tengo una cita del profesor Casero de la Universidad Jaime I, área de periodismo, que nos dice que hay 3 elementos claves cuando se habla de la inmigración: la llegada, la estancia y la expulsión. Pero es verdad que la llegada es el momento que abarca mayor volumen de cobertura informática, y ya lo hemos visto no solamente con las representaciones de algunas categorías de migrantes, sino lo vemos también en el caso de las migraciones que nos aparecen, de los refugiados y todo lo que vemos hoy en día, tanto en la televisión como en las redes. Y también hay otros 2 elementos muy importantes, los tenemos que tener en cuenta, y son el interés humano y el conflicto. Siempre hablas de algo porque hay un conflicto en el medio. Vale, la llegada de rumanos a España 30 años después. Aquí hay una visión en España sobre la presencia de los rumanos, y justo en la presentación de nuestro compañero del mediodía ponía una tabla donde aparecían la comunidad rumana como la segunda comunidad más grande de inmigrantes en España después de los marroquíes. Así que aquí vemos las estadísticas, y hay más de 100.000 personas en la comunidad valenciana. Por otro lado, os voy a presentar muy brevemente los objetivos. Analizamos la construcción de la realidad migratoria rumana a través de la representación periodística de los medios de la comunidad valenciana, y que se propone hacer: analizar las noticias que transmiten estos medios de comunicación sobre los inmigrantes y en especial sobre este colectivo rumano, y vemos cómo van a conformar la realidad, identificar las características de representación y el por qué este comportamiento, porque vamos a ver que hay un comportamiento de representación de nosotros y los otros. El diseño metodológico. El metodológico se fundamenta en una recogida de datos cuantitativos y un posterior análisis de contenido. En el análisis cuantitativo solamente voy a hacer un repaso. También lo puse que es que analiza el tratamiento y los 3 medios de la comunidad: Levante, las provincias y el periódico Mediterráneo, que escogí. Aquí tenemos análisis de los resultados. Como podemos ver, es verdad que el medio que más habla sobre la comunidad rumana es el medio de Castellón, es el periódico Mediterráneo, por la proximidad y también porque ahí hay más comunidad. Después vemos que es Levante y las provincias. También tenemos que tener en cuenta un poco la política editorial de cada uno de estos medios. Las temáticas en las noticias, hemos un poco al crear el código de investigación, a crear el libro de código, he optado por las variables: conflicto, criminalidad, trabajo económico, derechos, leyes, contexto social o cultura e integración. Y de lo que podemos ver en la tabla representativa que he realizado, sobre el contexto social y sobre la cultura de integración se habla muy poco. La mayoría de las noticias se centran en conflicto y criminalidad, y algunas veces es verdad también del trabajo, porque están representando algunas noticias sobre la situación económica de España, sobre las viviendas y en este entorno, pero hay muy poca información. No solamente podemos decir que sea información positiva o negativa, pero hay muy poca información sobre la integración. Y la voz de la comunidad rumana también es importante verlo, porque
considero que es importante porque nosotros como que no tenemos voz, no tenemos visibilidad con nuestras opiniones. Normal, las personas que más se preguntan a realizar una noticia son los nativos, los españoles, se le dan más veridicidad en las noticias. Y las fuentes como la policía, o depende quién estaba implicado en por ejemplo, en esos conflictos. Pero como podemos observar, menos de la mitad de las noticias tienen como fuente a los propios nacionales rumanos. Entonces, otra parte del análisis es un análisis preliminario, pero he escogido solamente algunos puntos para que lo veáis. Aquí tenemos la noticia de las provincias de 2018. En esta etapa de investigación se pretende identificar la identidad mediática, nosotros y los demás. Y como podemos ver, este cabezal de noticia pone un ecuatoriano, un chino, un rumano y un magrebí. Y no sé, aquí os voy a dejar a vosotras pensar un poco en esta forma de definir a estas categorías de migrantes como uno del otro. Y lo digo esto porque es verdad que en esta noticia pone así, pero ¿de qué agricultores hablan? ¿Sabes cuántos agricultores quedan realmente en mi pueblo? Pues les puedo decir que ya no es que no haya, sino que son un rumano, un chino, un magrebí, como que nosotros los que estamos trabajando, pero nos categorizan como el otro, el rumano, el ecuatoriano o un chino. Yo, por lo menos, desde mi punto de vista y desde la ética, la construcción sí que está determinando quién somos nosotros los españoles y quién son otros los inmigrantes. Por otras dos noticias que tenemos aquí, voy a finalizar mi presentación. Italianos en el centro, rumanos en la periferia. Aquí también vemos una distinción muy, muy clara de las diferencias que se hacen entre las categorías de migrantes, no solamente en los medios, esto os puedo decir que no solamente en los medios de la comunidad, sino en general, pero estos son más visibles porque los tenemos a nuestro alcance. Y la última noticia que está de las provincias, la mujer embarazada de unos 6 meses apareció degollada. En fin, es una noticia donde en lugar de centrarse en la violencia de género, se centran más en representar la situación económica de una mujer que ha perdido su vida por un conflicto, sino aquí es lo más importante, que la familia de esta chica ha pedido ayuda para trasladar su cuerpo de España a su país natal. Entonces, otro de los ejemplos que vemos que en este caso, si eres una rumana, no le presta tanta atención a la violencia, o que podéis leer vosotros, porque para mí es un poco así, creo que para todos, ver este cabezal de noticia y este título de la vida de esta pobre chica, y lo que más interesa a los medios son frente a los gastos de repatriación de su cuerpo en su localidad natal de Rumanía. Entonces creo que estos son unos ejemplos muy, muy visibles de cómo nos están tratando en los medios de comunicación, y podemos continuar porque hay una gran parte de noticias que habla sobre este tipo de contenidos. Y entonces, para concluir toda esta presentación, que os puedo decir que el discurso que prevalece en los medios de comunicación se dirige hacia la sociedad dominante. Estas noticias que hemos visto antes es para los españoles, no para nosotros. Y a menudo es el único discurso que se encuentra en los medios, ya que pocas veces se recurre a estrategias discursivas que den a conocer la situación real. Es verdad que después vemos algunos debates en las redes sociales o se cuelgan algunas informaciones en Twitter, pero que no es suficiente. La prensa ha establecido con el tiempo ciertos patrones reproducidos constantemente por la mayoría de los diarios. Las noticias sobre la cultura e identidad, lo que decía antes, son muy escasas, apenas incluyen información relevante sobre la cultura rumana y cubren de un modo muy superficial todo este tipo de acontecimientos.
Y como discusión voy a dejar estos dos planteamientos. La representación mediática de la comunidad rumana se construye con predilección como una realidad externa al público nacional español, con señas de identidad enmarcadas en personajes genéricos, y la producción del texto periodístico y su interpretación tanto por los grupos mayoritarios como por los grupos minoritarios son más que necesarios para identificar modalidades de construcción de la representación social de la migración. La idea ha sido de pensar cómo podemos construir la realidad. Sé que es difícil y más aún teniendo en cuenta la representación mediática, pero que sí que creo que mi expectativa o mi deseo es buscar algunas formas o herramientas que no solamente en el caso de representación, no solamente en el caso de la migración rumana, sino en el caso de todas las migraciones que podemos decir así, han sufrido por la imagen que ha sido representada en los medios de comunicación. Y gracias y perdón por enrollarme tanto. Así, a ver, deja de presentar porque estaba allí todo el rato en la pantalla. Pues vamos a abrir ahora el debate y vamos a ver qué os ha parecido las presentaciones, las aportaciones. Vienen de distintos ámbitos, pero finalmente hablamos de las diferencias y de las similitudes entre nosotros que estamos aquí. Quiero romper un poquito el hielo. Me gustaría hacer una aportación breve. Quería decir que tenéis mucha razón y que es importante tener en cuenta los mensajes que mandan, que envían los medios de comunicación, porque realmente crean precedente, ¿no? Y crean imaginarios, estereotipos en aquellos que nos leen y que los reciben, que luego influyen en su manera de concebir o de entender a los demás, ¿no? Y la prensa, como bien decías, influye muchísimo en cómo las personas que se pueden, los españoles, como decías tú, el público dominante concibe a los demás. Y eso, si realmente utilizas un lenguaje más inclusivo en la prensa, en los medios de comunicación, quizás todos estos estereotipos negativos y toda esta manera que realmente discrimina al otro, esta manera de pensar que discrimina al otro, pues se disminuye y se facilitarían dinámicas inclusivas. Así es, y sí que es verdad que ha cambiado, no podemos decir que está representado justo el mismo discurso que hace 10 años, pero que también las migraciones han cambiado. Puede ser que en 2007 había otro foco de migración de la que más se hablaba. Hoy en día se habla de otro tipo. Han evolucionado un poco, pero este lenguaje de inclusión todavía, y yo por otro lado desde el exterior lo entiendo, porque estoy aquí, estoy trabajando en un país que no es mío, pero estoy tratando de hacer lo mejor posible para integrarme y para no ser distinta de los demás, pero nos tienen que enseñar que ser distinto, ser extranjero o inmigrante no tiene que ser algo que te reste, sino que lo que decía, creo que era malo, que te sume, que ser, no sé, y creo que es verdad, como periodista y es difícil porque los medios de comunicación de normal presentan sucesos y las cosas, como hemos visto, el conflicto humano es lo que más vende y lo que más tenemos presente, pero podemos hacer una reflexión también sobre otros aspectos, ya que hemos visto que en este caso la comunidad magrebí es la comunidad más grande de extranjeros, para decirles así, de España, después son los rumanos, también hemos visto que hay muchísimos colombianos, también están en el ranking de migrantes, y poco a poco podríamos buscar soluciones para sentirnos por lo menos mejor representados y que no se crean estas diferencias. ¿Alguna aportación? Porque si no me enrollo demasiado a hablar de este tema. Yo creo que ahora has hecho una decisión muy interesante también al decir que tú también pones tu voluntad por la integración, por la inclusión, porque sé que en ocasiones la diferencia viene de fuera y la diferencia viene de dentro, en el sentido de que yo soy muy crítico también con las personas con diversidad funcional en este aspecto, en el aspecto que yo digo que para mí la integración
la inclusión es bidireccional, es yo aporto para estar incluido también y la sociedad también aporta para que yo me incluya, ¿no? Y en experiencias de movilidad que estuve de Erasmus en Italia y también de Beca Leonardo, conocí a algunos españoles y no españoles que no se encontraban, o sea, no, y tampoco hacían por encontrarse, ¿no? Quiero decir, al final ellos también ponían sus propias barreras, trámites, sus estereotipos y tal vez sus perjuicios hacia el contexto yo estuve en Nápoles, en el sur de Italia, y hacia, pues, no sé, como que también ellos reforzaban la diferencia del otro para quedarse en su estado de confort, y algunas personas renunciaron a la beca al cabo de un mes o por ahí, de que no, yo aquí no, es que justo aquí, ¿no? Y también creo que también hay que hacer acto de reflexión, esas cosas, ¿no? Y trabajar un poco lo de la figura que proponía antes Laura, que me parece muy bien, y que a lo mejor puede ser una figura importante para cuando te vas o para cuando te vienes, porque te puede enseñar y aportar muchas cosas. Gracias, Javier, por tu aportación, y tienes razón en todo lo que dices. Y ahora creo que Luis, ¿quieres? Bueno, yo quiero preguntar, Anastasia, ¿a qué crees que se debe que la comunidad magrebí no quiere incluirse en la sociedad y siempre están apartados, no interactúan, incluso, no sé, una vez yo me acerqué para que me explicaran cómo se pone la rayita en el ojo y no sé, no vi una amabilidad así. ¿Por qué tienen esa actitud? Te voy a decir... De estar tan cerrados y sentarse ellos solos en el parque o en las plazas y no lo entiendo. Los árabes. Y no tengo mucha experiencia con la comunidad magrebí, pero sí que tengo con mi propia comunidad, que, por ejemplo, voy por la calle o escucho a alguien hablando mi idioma y le pregunto algo en mi idioma y se asusta, como que no se espera, como que incluso a mí me pasa con mis propios connacionales. Lo que sí que te puedo decir, y hemos tenido la presentación de antes de Laura, que hablaban sobre la inclusión en ese caso, de la comunidad asiática, es que cada comunidad, sean de ellos de América Latina, de Europa del Este, tenemos otras costumbres y otra forma de relacionarnos con la gente. Es verdad que podemos catalogarlos también con nuestras experiencias. A mí también, como empezaba mi presentación, me pasó, no te pareces. Y entonces digo, no me parezco por bien o por mal, o porque tú te estás planteando. Y yo lo que hice al principio, trataba de pronunciar exactamente como lo hacen los españoles para que no se sienta que no soy de aquí. Pero poco a poco he dejado ese sesgo y he dicho, vale, soy así y esta es mi forma. Y por eso yo creo que entiendo, y a ver si hay otras personas aquí presentes que me pueden hablar sobre otras comunidades, pero sé que muchas veces hay comunidades que se cierran justo porque han tenido experiencias negativas o porque no se encuentran cómodos o porque es su cultura de esta forma o sus vivencias. La gente tiene que entender que nosotros venimos de otro país, puede ser de otro ámbito, por distintas razones, por estudios, por trabajo, pueden ser por vacaciones o por cualquier cosa, pero que nos relacionamos distintos en función de cada país en sí. Entonces, a ver si alguna persona tiene más experiencia y ha identificado, no sé, con lo que nos decía antes en la pregunta. En este contexto, Anastasia, te debo decir que a mí también me pasaba algo parecido cuando estaba en Italia. No sé si a Luis también habrá pasado por Castellón o no. Hablo de Luis porque somos personas que tenemos otro idioma, ¿no? de serie, me refiero, como tú. Y yo a lo mejor pues iba en Nápoles, me encontraba o pasaba un día por un mercado o por un autobús, escuchaba a alguien hablar español por teléfono o enviando un audio por teléfono y me alegraba. Entonces también hacía, ¿qué tal? ¿Qué haces por aquí? ¿O eres de España? O no sé, le preguntaba algo.
Y a veces sí que había, pues es decir, lo que tú dices me pasaba a mí también, ¿no? O sea, cuando lo has dicho, he empatizado, porque me pasaba que a veces pues había como reticencia, o como desconfianza, o como un gesto. A veces no, a veces, ah, tú también español, sí, tal. Pero otras veces había un poco no sé, que veías como una sorpresa, ¿no? Y como que, no sé si a ti, Luis, te ha pasado esto, ¿no? Por Castellón, o por Valencia, o por algún lado. Pero a mí también me pasó alguna vez, ¿no? Y creo que es un poco una reacción de autodefensa, quizá también, no sé. Sí, Roma. Sí, yo creo que también, y de ahí lo importante de hacer investigación que documente experiencias, ¿no? Y tipos de violencia. Si clasificamos por lo menos 3 tipos de violencia: la violencia simbólica, la violencia institucional y la violencia directa, ¿ok? Hay formas muy sutiles, ¿okay? de dejar fuera a las personas o no incluirlas a través del rostro, a través de miradas, a través de... Y a mí me ha pasado con las distintas comunidades que no todo el mundo es tan tolerante, ¿okay? O sabe gestionar el rechazo. Después de cierto tiempo, cuando te encuentras con el rechazo muchas veces, es como que dices, bueno, pero para que yo... O sea, genera como una especie de resistencia a las personas y va generando una actitud que cambia, ¿no? Sí, obviamente muchas migraciones todavía no tienen claro que, por ejemplo, hasta hace nada España era un país que migraba, no era receptor de migración, ¿no? Entonces eso cambia un poco la perspectiva porque... es como de 10 años para acá que está lidiando con esto y lo sé porque en Venezuela, para mí, si tú me decías, ponle la cara a un migrante, los primeros que me salían eran los italianos o los españoles, porque eran las comunidades migrantes más grandes que habían en mi país, ¿no? Entonces, a veces es un poco de perspectiva, ¿ok? Pero que yo creo que lo más grave en este caso no es cómo me vean o si está o no, es los elementos de violencia institucional que no permiten que tú te integres y que ejerzas una ciudadanía de derechos como cualquier otro ciudadano en el mundo, ¿sí? Entonces ahí eso va generando una diferenciación importante que va generando rechazos. Igual no es lo mismo el tema con el valenciano. Si se le explicaran a una persona que viene nueva qué implica el valenciano, el tiempo que prohibieron la lengua acá, lo importante que es para el local el valenciano, enamora a la persona con el valenciano, pero si te lo imponen de una manera en donde te colocan yo soy esto y tú eres ese otro, pues genera reactividad. Y obviamente no, esa reactividad se va construyendo de alguna manera y pues es como que también se pagan justos por pecadores. Y también esa violencia institucional viene sostenida por toda una campaña mediática que está ahí, ¿sabes? Quería... Sí, sí, exacto lo que decías, porque muchas veces nos hacemos nuestro bucle, nuestro mundo y no queremos salir de ahí para que no nos rechacen. Y entonces sí que hemos identificado, para contestar de antes, no conozco mucho a todas las comunidades, pero sí que he identificado que hay algunas que sí que se crean tienen sus propias comunidades, es verdad, de humanos también hay muchísimos, pero como que no somos tan visibles y no sé, porque tenemos una representación muy grande aquí, pero que no hay así los grupos, no los identificas tanto. Yo los identifico por el idioma, pero los demás no. Luis, ¿querías decir algo? Sí, no sé cómo empezar, por dónde empezar, pero quisiera, bueno, solo ver si puedo aportar algo al debate. De todo, quisiera enfocarme sobre todo en los efectos psicosociales que van generando las informaciones que consumimos desde los medios de comunicación. Digo, efectos psicosociales, uno de los autores que trabaja eso muy bien, sobre todo en el área de la inmigración. Me enfoco en la inmigración porque es el tema que más
bueno, investigo, pero sí hay unas condiciones comunes en todas las diversidades, cómo experimentamos la exclusión o marginalización o discriminación de una manera u otra. Me enfoco en la inmigración, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con las informaciones que consumimos. Y Guartua, por ejemplo, uno de los autores que trabaja mucho los efectos informativos sobre la opinión pública, combinado con lo que aporta Van Dijk, que veo que trabajas en tu tesis. Bien, por ejemplo, Van Dijk habla de que los medios lo que hacen, en algún sentido, visibiliza al otro por sus aspectos negativos, mientras exaltan nuestros aspectos positivos. Por ejemplo, en el caso de España, en las noticias intento demostrarme como el bueno, y destacando mis aspectos positivos, mientras presento al otro, el magrebí, el africano o el rumano, con sus aspectos negativos. Y también pasa al revés, tapo o invisibilizo nuestros aspectos negativos, es decir, no hablo de aquello que me refleja como mal o negativo, mientras mitigo también los aspectos positivos del otro. De alguna manera, en lo que tiene que ver con los efectos psicosociales, aun cuando no nos damos cuenta de ello, no solamente el opresor o la opresora interioriza los prejuicios, pero también la víctima, las personas víctimas, en este caso las personas migrantes, pues interiorizan estos prejuicios y estereotipos. Y uno de los efectos psicosociales de estos mensajes como tal es hacer que al fin y al cabo te identifiques con el estereotipo. Es decir, como siempre me asignan o me relacionan con la delincuencia, al final creo que si me manifiesto ante la sociedad, me van a ver como un pequeño delincuente en la sociedad. Por tanto, pues pongo algún stop. Es decir, te digo, hey, hasta ahí basta. Pero esto también llega a influenciar entre el conjunto de la diversidad. Termino con un ejemplo. Por ejemplo, he viajado a diferentes países, pero uno de los contextos que más me llama la atención es República Dominicana, donde he estado en varias ocasiones, pues el mismo fenómeno lo veo aquí también con otros grupos de personas migrantes. Es que el haitiano, por estar muy excluido y estar en un discurso enmarcado dentro de la negatividad en la sociedad dominicana, pues en ocasiones se esfuerza tanto por asemejarse al dominicano y termina rechazando a los otros haitianos. Es decir, no voy a hablar contigo para no parecerme a ti, para que no me relacionen contigo, sino que me ven más parecido a la cultura dominicana. Pasa también aquí con un magrebí, puede pasar con un rumano, puede pasar con un africano, puede pasar con diferentes grupos. Pero ¿por qué pasa esto? Esa es la gran pregunta. Porque ayer mencioné un poco de esto, es que no, las sociedades, al fin y al cabo, los grupos, las instituciones, las estructuras, todavía no están preparadas para recibir o acoger al otro, sobre todo en base a algunos criterios que ellos consideran como peligroso para sus propios entornos. En el campo, por ejemplo, de la migración, uno de las más notables, por ejemplo, he hablado de ello, por ejemplo, el idioma. Si no hablo como tú, si no hablas como yo, pues no eres de mi grupo. El color, si no eres de mi color, por ejemplo, cualquiera que me ve en la sociedad española, aunque hablara como el español o hablara con la Z y todo esto, de primera me van a decir, preguntan, ¿de dónde eres?
¿qué haces aquí? O te preguntan. Me acuerdo en un curso día pasado, alguien me pregunta de dónde soy. Digo que soy de Castellón. Y me dice, pero ¿no te pareces de Castellón? Dime de dónde son tus antepasados. Tiene razón, porque no está acostumbrado todavía y tampoco hay un esfuerzo para que se abra a esta diversidad. Para concluir, algunos estudios que hemos realizado muestran una dominancia de una sociedad más asimilacionista en el contexto español, es decir, que el que viene de fuera debe consumir las costumbres locales o nacionales para que se asemeje más a nosotros. Sin embargo, la misma ley de migración, es decir, que la ley 4/2000 sobre las libertades y derechos y libertades de los extranjeros en España, no menciona en ninguna parte que la sociedad también debe al menos hacer algunos esfuerzos para abrirse a las diferencias, porque si nos damos cuenta, la movilidad de las personas genera también nuevas ciudadanías. Es decir, la sociedad de hace 50 años no es la misma que ahora, y seguro que en 20 años más la cantidad de personas que surgirán o ciudadanas que surgirán de estas nuevas ciudadanías pues serán mucho. O sea, no quiero alargarme más, creo que estoy pasando mucho, eso que dejo aquí. Estás haciendo muy buenas aportaciones y nosotros los hemos hablado en más de una ocasión, porque estamos identificando cosas comunes no solamente en nuestras investigaciones, sino en nuestras vivencias. Y ahora le doy el turno a Mari Carmen. Yo os quería hacer solamente una puntualización, porque al hablar de inmigración, tal como la vemos aquí en España, lo que acaba de comentar Luis también de lo que hacen los medios de comunicación, cuando estamos en otros países, en vez de hablar de inmigración, se habla de expatriados. Y yo creo que el hecho de poner el foco en que todos son extranjeros, porque todos son recién llegados, pero el hecho de hablar de expatriados o de hablar de inmigración hace que el foco cambie. Y lo que sí que he observado es en países donde la mayor parte de inmigración que llega son expatriados, suele ser ya una inmigración muy seleccionada, que el gobierno les permite ir porque van a hacer alguna aportación o que tienen en cuenta que aquello que van a aportar ellos no lo puede aportar nadie en el país. Desde diferentes puntos de vista, las leyes son diversas en países diversos. Entonces, ese colectivo de expatriados aparece en los medios de comunicación como un modelo a seguir, aparece en los medios de comunicación como aquello que puede ser el éxito. Esta mañana hablábamos de China, que en muchas ocasiones se pone, por ejemplo, el foco en un modelo, pues seguir como hacen los estadounidenses o como pueden hacer los neozelandeses o como pueden hacer, que son símbolo de éxito, que van a trabajar, que montan empresas, que invierten, ¿no? Y entonces se ve este tipo de inmigración este tipo de inmigración que al cabo es el colectivo de expatriados. Y yo pienso que también ahí el foco es distinto y el punto de vista es diferente también. Y entonces en unos lugares es como que a la inmigración se la estigmatiza, pero en otros lugares esa inmigración sirve como modelo porque llegan de otra manera, por otros canales y con otra selección. Y creo que eso también es importante tenerlo en cuenta porque al fin y al cabo es un poco la manipulación, si queremos decirlo así igual, ¿no? Pero una en sentido positivo y la otra tal vez en un sentido un poco más negativo. Y creo que ese punto de vista pienso que también es necesario no perderlo de vista. Aquí en España del colectivo de extranjeros expatriados que vienen y que tendrían esta figura se habla muy poco y suelen tener también sus problemas y sus dificultades y sus movidas, si me permitís el coloquialismo. Pero aquí, por ejemplo, eso no se habla porque no tiene interés. En cambio, en otros países se cambia el foco. Si estás en Qatar o estás en este tipo de países así, pues hay actitudes que sí que se valoran positivamente y sobre todo se destacan de este colectivo de inmigración privilegiado, si queréis. Entonces, solamente era esta puntualización.
Muchas Gracias. Muy buena puntualización porque estamos pensando de distintas perspectivas. Lo que habéis dicho es que no es lo mismo como nos ven los españoles a los rumanos que llegamos aquí y lo que representan los medios de comunicación sobre nosotros. El pobre trabajador que ha ido a España a trabajar al campo para mantener a su familia. Hay dos perspectivas del mismo sujeto, que en este caso puedo ser yo o cualquier persona migrante. Hay dos representaciones de dos países y sí, tenemos en cuenta culturas, perspectivas, leyes, política, pero finalmente creo que mi pregunta es, ahora las generaciones, los niños pequeños ya están conviviendo y ya no hay una única identidad, ya no hay una única nacionalidad, para decir así, que poco a poco nosotros nos hemos mezclado tantos que ya no podrás decir que es solo español, porque es una mezcla entre un español, un rumano, un asiático, o un europeo o cualquier persona. Mi pregunta es, ¿cambiará algo en los próximos 20, 30 años cuando estos niños que van a la guardería, que hemos hablado mucho sobre educación y habían presentaciones sobre educación, cambiará algo para ellos que han aprendido a convivir con estos niños que son diferentes para ellos? Hablan un poco con otro acento, tienen otro aspecto. ¿Ellos cambiarán y serán una generación nueva? ¿O el discurso que se permanece en los países, da igual si es España, si es Alemania o Inglaterra, o permanecerá este discurso, como decir, dominante? No sé, es como una reflexión. Estoy pensando dentro de 10, 20 años, 30 puede ser. Yo creo que puede que cambie. O sea, yo creo que pueden haber un paralelismo durante ciertos años. Yo creo que puede pasar como cuando ayer hablé de los modelos de la discapacidad, ¿no? Que hay varios modelos y que uno no conlleva al otro, porque tú dices, ahora no hay modelo de presidencia, ahora nos matan, no nos matan. Pero si, por ejemplo, el tren de cercanía solo tiene una puerta adaptada en el centro, en el tren, y no siempre está la puerta adaptada o no siempre funciona, prescinden, entre comillas, de mí como viajero, ¿no? Imaginar que esto sucediera en un colectivo de feministas, es decir, donde, por ejemplo, fuera un vagón solo para chicas y a la que vais a coger el tren está cerrado. No, la sociedad se tiraría de los pelos, ¿no? Pero con el tema de diversidad funcional a veces esto no es como un favor, como decía ayer, no recuerdo qué ponente, nos hacen un favor, nos dejan viajar, no es un favor, es un derecho. Yo creo que con los niños no tienen perjuicios. Yo me he dado cuenta que los niños juegan con todos. En mi infancia yo siempre voy en silla de ruedas y jugaba en el patio. Tenía un compañero que me hacía, tú ponte de portero con la silla, y me ponía de portero, ¿no? Entonces creo que los niños no tienen perjuicios y ya crecen con esta visión multicultural. Y yo me acuerdo de una cosa y que quería compartir también y que me llama la atención. Yo tengo 41 años y la primera persona negra que conocí de color era un fisioterapeuta, era un médico. Entonces, yo creo que eso también para las personas rompe con estereotipos, porque a lo mejor una persona más influenciada, estereotipada, ¿no? Puede asociar, y voy a decirlo siempre al negativo, ¿no? Que no es mi pensamiento, jamás. Pues asociar a la figura de la persona de color al que va vendiendo relojes por la playa. La persona de Rumanía, pues no sé, está sentada en un parque, ¿no? Por ejemplo. Y se rompe yo pues iba a un hospital de rehabilitación que estaba en Benicàssim, se llama Del Marino, y quizá aquí César u otras personas que son más de mi generación, más mayores, también han sido usuarios de allí. Y habían fisioterapeutas de muchas partes del mundo, conocí a gente de Chile, a gente de Argentina, y eso te hace también crecer con una especie de multiculturalidad también, ¿no? Eso me pasó a mí, estuve ahí hasta los 11 años viendo ese centro, porque lo cerraron. Entonces, quiero decir que creo y tengo la esperanza, ¿no? También de que los niños pues se relacionan entre ellos y aprenderán costumbres, pues, por ejemplo, ¿qué llevas para almorzar? ¿Qué llevas ahí en el tupper? Ah, mira, llevo los rollitos de coliflor rellenos de carne que están muy ricos. ¡Hala! Yo que eso lo hace mi madre, que es de Rumanía. ¡Ah, qué guay! ¿No? Yo creo que todo esto pues, se puede hacer una mezcla de cultura gastronómica, cultural, y creo que pueden ir por ahí los tiros. Ahora también se deben apoyar todo esto en base a la educación. Los profesores creo que también tienen ahí una labor.
Así es, y lo dices muy bien, porque tenemos la esperanza, pero como hemos visto que hemos cambiado en estos últimos meses por la situación de COVID, ha tenido que pasar algo muy fuerte, lo que decía Roma, para reflexionar sobre nuestras vidas un poco. Entonces, creo que es el momento de reflexionar sobre otras cosas también, pero sé que dentro de la sociedad hay prioridades. Para nosotros son estas las prioridades. Puede ser para otras categorías que decimos así, que no, esta palabra para mí, categoría, no me ha gustado nunca. Entonces, para decir, para otras personas tienen otras prioridades. Así que voy a dejar a Joan también, porque él sí que analizó el comportamiento de los jóvenes, y si quiere hacer alguna aportación, tenías la mano levantada. Gracias, Anastasia. Algo corto y digamos que frente a lo que preguntas, creo que la escuela tiene desde luego un papel importante para asumir, y es también un ejercicio de reto fundamental, en precisamente poder enfrentar esos discursos hegemónicos, dominantes, que circulan por los medios, y desde luego por eso pensar el ejercicio de la comunicación, de desarrollar prácticas comunicativas con los actores, con los adolescentes como parte de la escuela, pues precisamente posibilita generar otras narrativas alrededor de cómo ellos comprenden y poder transformar esos discursos que están circulando muchas veces. Entonces quería destacar un poco el papel de la educomunicación para generar otras narrativas frente a la construcción de discursos que se están imponiendo, y desde luego cómo se debe asumir desde la escuela. En Colombia, por ejemplo, los discursos hegemónicos que han circulado alrededor del proceso de la migración de venezolanos al país, pues muchas veces también se ve reflejado en ese tipo de lenguaje que empiezan a utilizar los adolescentes, y que por lo tanto, digamos, también amerita pensar desde el escenario de la escuela posibilidades de acciones para hacer frente a esa construcción de discursos que circulan en los medios, y que no se siga volviendo un ejercicio de reproducción, sino más bien de reconfiguración de otras narrativas, otros sentidos frente a esos discursos hegemónicos que circulan. Gracias por decirlo así, por tener un poco de esperanza que las cosas van a cambiar, pero es verdad, se tienen que tomar medidas. Hemos visto que cada una de las investigaciones y planteamientos tiene como esta idea de buscar también soluciones, no solamente dejarlo ahí, publicarlo porque sí que son investigaciones muy novedosas o tienen una aportación en especial, pero lo que decía Luis, tenemos que pensar un poco en divulgarlo y llevarlo a la calle, a la gente, que de verdad hemos visto en los ejemplos. Las primeras dos, las ponencias de Teresa y también de Joan han tenido casos prácticos. Después mi presentación, que hablo de los rumanos, pero también el planteamiento de Roma sobre estas redes. Y creo que estos planteamientos los tenemos que llevar un poco más allá de solamente de un debate, sino para nosotros es como una lucha, es como una lucha que queremos llevar. Así que os agradezco a todos y todas. Si queréis preguntar alguna cosa más, o si no, ya me decís. Sí, Luis está aquí. Te dejo a Luis primero. Quiero aportar algo en este centro. Quería comentar algo que mencionó Mari Carmen Espín, algo así, sí. A lo que me la cuestión del lenguaje de los medios de comunicación respecto a la diversidad, vuelvo sobre este tema, nos pone también ante una cuestión de calidad, la cualidad informativa que se está promoviendo. En la ponencia posterior a nuestro debate, si llega el ponente, creo que hablará un poco de eso. Sin embargo, quisiera apuntar sobre dos cosas. Mari Carmen, por ejemplo, has mencionado lo del concepto de expatriado. En ocasiones hablan también de refugiado, que es otra categoría que se utiliza. Otras personas hablan de fuga de cerebro en vez de hablar de emigración o inmigración. Una cosa es cierto, es que muchas veces, dependientemente del grupo, categoría de personas en movilidad, como había mencionado Anastasia,
los medios se enfocan más la información en determinadas cuestiones. Por ejemplo, cuando los medios hablan de expatriado, cuando el término expatriado en su sentido amplio, es decir, cuando hablan de expatriado, es una persona que vive fuera de su tierra. En su sentido restringido, es cuando una empresa pues manda a alguien, o incluso el Estado, desplaza a un nacional a ejercer un trabajo en determinados pueblos. Sin embargo, la palabra expatriado nunca es utilizado en este sentido en realidad, sino para visibilizar determinados grupos. Cuando digo determinados grupos, quiero decir determinados grupos de personas, visibilizándoles más bien por sus aspectos positivos. Pero la inmigración también, por ejemplo, las personas que vienen que cruzan Ceuta y Melilla, cuando llegan aquí, tienen también aportes positivos. ¿Por qué no se habla de estos aspectos positivos? Sino de los aspectos que les hacen parecer más como el otro. De ahí también quiero mencionar, por ejemplo, el concepto de oportunidad. En lo que tiene que ver, por ejemplo, la movilidad humana, en alguna manera u otra, sea por estudio, trabajar, para vivir, para reunificarse con su familia, al final todos y todas buscamos una mejor oportunidad. Y cuando, permíteme hablar en primera persona, cuando hablo de primera persona, de oportunidad, la noción de oportunidad es algo relativo a cada quien. El que viene del sur va al norte quizás para buscar un mejor trabajo, para buscar más seguridad para su vida, para reunirse con su familia. Pero también el que viene del norte y va al sur puede que vaya para también encontrar un mejor trabajo que no tiene en su país. O para tener una oportunidad de invertir más y ganar más dinero. Por ejemplo, hay gente que viene de Alemania y vienen a España para invertir porque el dinero les rinde más. O el español que va a República Dominicana para invertir o trabajar en algún sitio es porque allí tiene una mejor condición con un monto de dinero que tal vez aquí mismo en su propio país no lo tendría. Es decir, la noción de aportes y oportunidad es algo que desde el enfoque mismo de del Congreso es lo que queremos que se visibilice también, porque muchas veces no visibilizamos al otro por sus aspectos, por sus aportaciones positivas, sino por aquello que lo aleja, que le hace aparecer otro. Otra vez volvemos a Van Dijk. Van Dijk trabaja muy bien este concepto y os recomiendo leerlo o leer la misma tesis de Anastasia, que lo considera como una de las bases y antecedentes de su tesis doctoral. Y creo que es muy, muy, muy aclaratoria en este sentido. Así es, y tienes perfecta razón cuando dices del trabajo, es que hay categorías, lo que os decía, italianos en el centro, rumanos en la periferia, ya no tengo que decir nada más, nada más, y entonces sabemos también que el bienestar y otras cosas también influyen mucho en crear este discurso. Así que... Quisiera hacer dos peticiones, una con Luis y otra luego para María. Y es que a lo que dice Luis, iba a comentar también antes, y que a veces no vemos el motivo del cual hay una movilidad, y lo del norte al sur, sur-norte, este-oeste, etcétera. Por ejemplo, yo conozco gente de Italia que está en Valencia, y Italia tiene una economía muy polarizada. En el norte hay trabajo y en el sur hay menos trabajo. Pero sí que hay una fiscalidad que, por ejemplo, es bastante más estricta y dura que en España. El impuesto sobre beneficios, en España recuerdo creo que está sobre 25% y en Italia creo que está ronda el 40%. Entonces, y la comida italiana es una comida que gusta mucho en general,
y Valencia está lleno de bares italianos gestionados por italianos que yo conozco y que hablas con ellos y claro, es una oportunidad. Y a veces pues parece como lo que dices tú, italianos en el centro y otros en periferia, que algunos tienen el negocio en el centro pero viven en la periferia, también te lo voy a decir, que también conozco. No, el negocio lo tengo aquí, ¿dónde vives? Yo vives lejos, sí, yo vivo en un pueblo de fuera de Valencia, ¿no? Y es eso que a veces no se valora el motivo, ¿no? También conozco gente que ha venido aquí, que son ingleses o son de otros países, que buscan aquí pues que hay buen tiempo y que les gusta y que aquí pues con lo que ganan en su país de jubilación aquí pues, se compran una casa. Y eso que hay categorías a veces que no nos gustan, pero están. Muchísimas gracias a todos, ha sido un placer. Espero que para vosotros también y que nos hemos quedado todavía con ganas de hablar más y debatirlo. Así que os quiero dar enhorabuena por todas las presentaciones y las aportaciones.